Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos escuchando a 50 años de su muerte la música de Louis Armstrong, y es el momento, tal cual lo hemos anunciado, de recibir a Rafael Michelini. Hola Rafa, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto estar contigo. Creo que es la primera vez que hacemos por Zoom Es la primera vez, sí, o sí. estoy equivocado. Es cierto, sí, Bueno, es la primera vez que lo hacemos vos desde, imagino, tu casa y yo desde la mía. exacto, exacto, Bien. exacto. Bueno, Rafael, naturalmente, desde la perspectiva estrictamente política, tenemos un manojo intensísimo de asuntos para hablar, pero entre otras cosas, porque los tiempos urgen, porque se vencen plazos, y además porque me consta, esto fue conversado antes, tenés otros compromisos con medios de comunicación, hagamos hincapié en la recolección de firmas a propósito de la intención de derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Aparentemente, a ver, el emprendimiento en sí mismo, por definición, era un emprendimiento muy grande, muy importante y, convengamos, muy difícil de obtener. Parados en esa lógica, ¿dónde dirías tú que el trabajo de la comisión se encuentra? En la recta final de la primera etapa. Acá hay tres etapas. La presentación de las firmas, que es toda una complicación y toda una dificultad, y que se necesita mucha gente, mucho militante, mucha fuerza humana para recoger la firma. Después viene la validación, que es en la Corte, que cuanta más firmas presentamos, más seguros estamos que en la validación está, y después viene el referéndum. De esas dos etapas no voy a hablar, hablo de esta recta final, del día martes, del día miércoles y del día jueves. Nosotros consideramos que esos 135 artículos no deben estar, que la LUC fue un atropello, la ley de urgente consideración fue un atropello, que en pandemia poner todas estas acciones y todas estas normas y todas estas leyes en una sola ley fue un despropósito, y la gente respondió firmando. ¿Cuántas firmas? Estamos muy cerca de alcanzar el monto deseado, pero nosotros queremos más para que haya un colchón. Incluso capaz que ya en este momento conseguimos lo que pide la Corte, pero lo que pide la Corte son las papeletas que estén validadas, y nosotros necesitamos 20.000 más, 15.000 más, para tener ese pequeño colchón por si hay alguna repetida, hay alguna papeleta mal hecha, y entonces tenemos una complicación. Y desde ese lugar, cito como fuente la diaria, faltan 40.000 firmas para llevar la LUC a referéndum. El jueves 8 se entregarán las firmas, claro, porque el 9 es cuando vence el plazo, ¿verdad? Ahí podría haber una discusión constitucional Si es el 8 o el infinita. 9. Sí, si el año se termina cuando termina el 8, o el año se termina cuando termina el 9. Pero nosotros nos vamos a asegurar, vamos a presentarlas el 8, 40.000 faltaban el día domingo a última hora, ahora creo que faltan bastantes menos, y yo estoy convencido que en la noche de hoy vamos a estar arañando el número y empezamos a poner firmas para el colchón, para tener ese elemento que después la Corte no genere una situación que te invalida en esta maravillosa acción política por 3 firmas. No debería suceder. En el marco de la recolección de firmas, la comisión sufrió dos grandes obstáculos, ¿no? Uno, el que no se le permitiera alargar el plazo constitucional. No es Y otro, alargar, es suspender. Sí, bien. Porque nosotros no pedimos un día más de los que da la Constitución, pero tampoco nos den un día menos, y no nos lo dieron. O sea, regularon el artículo 38, que es el artículo que regula el derecho de reunión, y entonces nosotros no pudimos hacer actos, comprendemos la situación sanitaria, pero hay una norma en el derecho sustancial que al impedido por justa causa no le corren plazos. Si tú tenés un juicio, cuando tú vas, hay una huelga y no te reciben el recurso, vas al otro día, porque nadie le pasa por la cabeza que el plazo, cuando vence, justo no te dejan, porque estás impedido de presentarlo, y entonces el plazo no es que se alargue,
es que el plazo se cuentan los días correspondientes en que tú pudiste presentar tu recurso. Esto es lo mismo. Bueno, pero con ese criterio, que lo entiendo perfectamente, con ese criterio, en el marco de la emergencia sanitaria que se instaló ya hace un año, tendríamos un año más de recorrido por la suspensión que implicó la baja de la movilidad, la no pertinencia de que las personas se puedan juntar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también nosotros seguimos juntando firmas. Nosotros en esto somos muy serios y muy francos. Nosotros seguimos juntando. Desde que empezamos a juntar firmas, juntamos firmas. Después se aplicó el artículo 38 y después se prorrogó, ese sí, el artículo 38. Y en ese marco, nosotros pedimos la suspensión. La Corte la haría si hubiera tenido un marco legal para hacerlo. El problema es que no hubo voluntad política. Una voluntad política que ni siquiera que hubiera sido negociada. Bueno, ustedes han juntado firmas, está bien. El artículo 38 se aplicó, pero en el verano ustedes igual juntaron porque eran sus propios militantes. Bueno, vamos a pactar un plazo. Bueno, van a tener, no pudieron ejercer el esfuerzo de juntar las firmas por 2 meses. Perfecto, entonces pactamos esa situación. No lo quisieron hacer, es uno de los impedimentos, el otro es el artículo 38, el otro es el tema de las aglomeraciones, el otro es el tema de la pandemia, después no nos quisieron dar y no nos dieron la cadena, y bueno, son sí, bueno, todos... iba a aludir a eso también, que fue negada la cadena. Y en ese contexto uno podría decir, bueno, de verdad, llegar, ¿cuál es el volumen de firmas al día de hoy, más o menos, que podríamos anunciar que ya se han obtenido? Bueno, eso lo vamos a saber hoy de noche. Nosotros nos faltaban 40.000 para llegar con un pequeño colchón, no el colchón que nosotros quisiéramos. Yo estoy seguro que hoy está faltando la mitad. O sea, claramente por encima de 600.000, hasta ahí podríamos decir. No, sí, estamos arriba de 650.000. Bien. No. Pero no es un tema de números, porque si la Corte Electoral nos exige 671.000 firmas, en tu programa, periodista, con todo derecho, decir, faltan 20.000. Bueno, faltan 20.000, pero yo necesito hacer el colchón, necesito tener 10.000, 15.000 firmas más. Claro. Entonces, nosotros lo adecuado es que faltaban 40.000 para la presentación. Ahora debe faltar la mitad, pero hay que juntar la otra mitad. Y juntar la otra mitad en el día martes, que ahora empezó un poco nublado, que el día miércoles aparentemente el día va a ser mejor, porque en las barriadas, se junta esto en las barriadas, y las barriadas son de 10 a 12 o de 10 a 12:30, y después de 3 a 5, después ya cae el sol. Y te digo que he hecho barriadas y golpeado puertas y tocado timbres y tocado ¿Qué les dice palmas. la gente cuando, Rafael, cuando ustedes conversan con las personas, y permitime agregar específicamente dos tipos de personas? Unas que votaron el actual gobierno, ¿cuál es la primera reacción? Y otra, que un oyente lo preguntaba más temprano cuando anuncié que vos venías, los frente amplistas, porque es obvio que los frente amplistas, o mejor dicho, los que votaron a Daniel Martínez en la última elección, no todos ellos, más bien que queda un porcentaje importante de ellos que aún no han firmado. ¿Cuáles son los argumentos o cuáles son las posibles explicaciones? A ver, lo primero es lo primero. Todos aquellos que están informados, conscientes, militantes, curiosos de la realidad, que intervienen, todos esos firmaron enero, febrero y marzo. Nosotros estamos yendo a los barrios a miles de personas que la política no es el tema principal. Por supuesto que si mañana le subís la luz y prometiste en campaña que no le ibas a subir, por supuesto están enojados. Pero cuando yo voy, bueno, tampoco yo soy una buena señal, porque ven a tal persona y te dicen, y empezás a argumentar, y naturalmente tenés más información a la hora de conseguir la firma, como le puede pasar a otros compañeros que son dirigentes del Frente Amplio, del PCNT, y son más visibles. Pero no estamos hablando que le preguntamos a usted a quién votó. Le preguntamos, ¿usted firmó por la LUC? Entonces hay varias respuestas. Como vamos con el tapaboca, pienso que no hay un conocimiento de entrada. Primera respuesta, sobre todo Montevideo Canelones, sí firmé. Sí. Con orgullo, con firmeza, sí. Y algunos preguntan, ¿y cuántas vamos? Y por supuesto,
ahora que salió el número, faltaban 40.000, transmitimos eso, pero yo ayer estaba en Rivera y transmitimos eso, haciendo barriadas allá, en el departamento de Rivera. Pero lo cierto es que hay una parte de la gente que contesta eso. Hay otra parte muy minoritaria que te dice que no. Muy minoritaria. Y hay otra parte que te pide explicaciones. Y cuando tú le explicas, y después que te firmó, llama a su cónyuge y le dice, vení fulanito, fulanito, mirá que acá hay que firmar, que acá está esta iniciativa, y empieza a explicar lo que hace un segundo no sabía que le expliqué yo, con mucha convicción en cada una de las temáticas. Y por lo tanto yo creo que están, es más, siempre lo dije que había que ir a los barrios, se fue a los barrios, conseguimos miles y miles y miles de firmas. Ayer estuvimos en el Manduí, se sacaron no sé cuántas firmas, en el barrio ahí del departamento de Rivera. Habremos hecho 8 manzanas, debe ser un barrio de 34, ya lo habían peinado 1 o 2 veces, y estoy seguro que si nosotros hubiéramos ido a las otras manzanas, habría decenas de firmas, porque cuando tú tocas en una casa y no te atienden porque está trabajando, cuando venís a los 20 días y a otra hora y la persona no está trabajando, te atiende y te firma. Entonces es un trabajo inmenso que Pero aún hay así que sacarse el sombrero por los militantes. Aún así me gustaría, Rafael, que tires a modo de hipótesis, porque me imagino que las explicaciones pueden ser varias. ¿Por qué crees que el número de ciudadanos que han votado el Frente Amplio, lo digo Frente Amplio porque el Frente Amplio convoca a esta herramienta constitucional, ¿por qué aún no han firmado todos ellos? Y queda un porcentaje interesante de Frente Amplistas que aún no han votado. Porque la gente está metida en las casas. La gente con la pandemia está encerrada. Muchos te dicen, por suerte vinieron, los estaba esperando, no sabía cómo iba a ser, si los iba a llamar. Yo no quiero hacer una relación votante Frente Amplio, yo hago una relación iniciativa ciudadana justa, donde la pandemia, la regulación del artículo 38, las personas que tú arreglás para ir en una gira o arreglás para ir a una barriada y te dicen, mirá que el amigo de mi hijo tiene COVID, así que mi hijo se tiene que cuarentenar y yo también. O sea, ojo que la pandemia no solo pega en las dificultades de que la gente no sale, sino en tu capacidad militante, que ha ocurrido en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Incluso el tema de la suspensión surgió por una discusión interna en el seno de toda la comisión de que, era injusto que se nos estuviera aplicando un plazo cuando no podíamos ejercer ese plazo a plenitud. Y por eso nosotros pedimos la suspensión. Al no haberla la suspensión, creo que la gente hubo un acto de rebeldía. Bueno, vamos a llegar igual. Contra el artículo 38, contra la no discusión de la LUC el año pasado, contra la pandemia, contra que nos niegan la cadena, vamos a llegar igual. Y en ese contexto me apoyo en este último enunciado. ¿Vos estás convencido que se va a llegar? Sí, claro, sí. Otra cosa es la validación, ¿no? Pero yo estoy convencido. Yo estoy convencido que vamos a estar arañando ese número mágico de las firmas y el colchón que se necesita. Puede darse la circunstancia en que los números, que son impresionantes en sí mismos, porque 650.000, 700 firmas de lo que sea, en proporción a Uruguay, es un esfuerzo gigantesco que cualquiera puede valorar como positivo, y sin embargo pueda darse de que no se alcance, depuración mediante, el número adecuado. ¿Podría darse un escenario que desde la perspectiva estrictamente política, Rafael, estemos ante un ganar-ganar o un no perder-no-perder? Digo, porque el gobierno va a decir, finalmente nuestra ley continúa tan campante, y la oposición o todo lo que nuclea la LUC va a decir, hicimos un esfuerzo que demuestra que la gente, en la medida que está informada,
está dispuesta a firmar y estaba dispuesta a cambiar la ley. Primero hay que pensar en la gente. Si se mantienen estos 135 artículos, perdió a la gente. Los artículos sobre combustible se votaron diciendo que con estos artículos iba a bajar el combustible y ya subió 2 veces en menos de un mes. Entonces, la realidad es la realidad. Quien pierde... Pero viste, Rafael, sobre esto que señalaste, incluso lo comentaste antes, aquel ciudadano que votó al actual gobierno y que de pronto, según vos, está un tanto perplejo porque le han aumentado tarifas a pesar que eligieron lo contrario. Todas las encuestas, buena parte de ellas, siguen dando alto apoyo al gobierno, alto apoyo al presidente. Ayer mismo se dio a conocer una que da cuenta de que el Partido Nacional en particular sigue creciendo en su intención de voto, caen sus socios y también cae la oposición. No parece incidir en la voluntad política de los ciudadanos la gestión del gobierno, ¿verdad? Parece todo lo contrario. Primero, las encuestas yo las respeto porque es una manera de evaluar a la sociedad y profesionalmente son muy bien hechas. Ahora, son encuestas de menos de 2.000 personas. Entonces yo no sé cómo la otra vez me hicieron una encuesta a mí y yo no sé si lo que yo contesté iba en la buena dirección o no, pero obviamente que yo no era un caso promedio. Entonces, no, sinceramente, acá hay que ver la película y no hay que ver la fotografía. La fotografía de un gobierno que gana siempre es muy buena, y esperemos que yo no quiero que al país le vaya mal. Yo quiero que estos artículos se anulen. Uh-huh. Y la gente también puede separar. Bueno, a mí me gusta tal cual está la situación, pero no quiero estos artículos. Y el hecho de que esté enojada porque le subieron las tarifas no significa que después hará una evaluación global. Yo no quiero tirar con respecto a las encuestas, yo en la calle veo otra cosa. Veo un enojo, veo falta de trabajo, veo improvisación por parte del gobierno. ¿Y qué podríamos decir? ¿Que las encuestas no llegan a ese público? No sé cómo las hacen. Las encuestas daban que no se llegaba. Que las encuestas nos daban que llegábamos a 400.000 firmas. Entonces, el cambio de la realidad, una cosa es la fotografía, pero el cambio de la realidad depende de nosotros mismos. Cuando nos ponemos una tarea en los hombros, la podés sacar adelante, podés no sacarla. Pero vuelvo a decir, las encuestas, hay que ir a las encuestas y daban que se juntaban 400.000 firmas. Que esos eran los que estaban dispuestos a firmar desde una perspectiva laxa, o sea, con varias preguntas que al final inducían los encuestadores que el techo era esas 400.000. ¿Se debió haber usado el otro mecanismo, Rafael, el camino llamado corto de la firma? ¿Este fue el adecuado? A mí este era el que nos garantizaba el mayor tiempo posible de una pandemia que pensábamos que se estaba yendo. O sea, el camino corto hubiera implicado hacer una convocatoria en noviembre o diciembre, que estamos hablando de que la decisión la teníamos que tomar ahí por septiembre, y todavía no sabíamos cómo era el tema de la pandemia, pero sí pensábamos, mirá, qué ilusorios, qué ingenuos, que febrero, marzo, abril, nosotros, ya la pandemia alejada del Uruguay, hacíamos un trabajo militante fuerte y perforábamos ese techo de 400.000 firmas. Y ahora estamos ahí arañando llegar. Entonces yo, sinceramente, cuando los 5 ciudadanos le pusimos la firma, uno de ellos yo, a la convocatoria de referéndum, nunca imaginamos que la gente esto se lo iba a poner al hombro, al hombro. Esto yo he hecho barriadas con personas gente común que estudió los 135 artículos y tenía explicación para todo. Incluso en algún momento, porque salís con parejas, o sea, 2 compañeros por una cuadra y 2 compañeros por la otra,
y yo me ponía atrás de la otra persona para escucharla. Y era impresionante. Impresionante cómo la gente estudió la ley y tenía respuestas para ello. ¿Qué decís acerca de eso que se dio a conocer días atrás, de que en Rocha denunciarán vigilancia a militantes que juntan firma? ¿Tenés algún dato más a propósito de esa circunstancia? Son sentimientos encontrados. Preocupación por un lado, pero si en el Uruguay van por ese camino, tan liquidados. Si en el Uruguay van por tratar de generarnos temor a través de la vigilancia o de la fuerza pública, van liquidados. Nos pasó una vez, Alejandro, que los más nostálgicos de la dictadura nos agarraron con la guardia baja. A pesar de todo, hubo 15 días de huelga general frente al atropello de las instituciones. En estas circunstancias no nos van a agarrar. Por lo tanto, mal sabor a eso que escuchamos, pero yo supongo que del otro lado hay gente inteligente que dice, no, vamos a no complicar la cosa. Uruguay viene bien a nivel internacional, el Frente hizo un gobierno para ellos, incluso para ellos, muy satisfactorio. Ahora ellos dirán que los problemas que tienen son productos de la pandemia, y en parte ser inexpertos en el manejo del Estado cuando estuvieron 15 años fuera, pero volver a esa situación de te voy a generar amedrentamiento, miedo, terror con la fuerza pública, no van a ningún lado con eso. Pero en todo caso, si eso ocurriese, más allá de los perfiles políticos, está fuera de la convivencia democrática, republicana, y además claramente fuera de la ley. Sí, yo lo que te hice es una reflexión. Eso hay que denunciarlo, hay que ser exigentes, que eso no pueda ocurrir, y por supuesto no es constitucional ni legal. Pero en una reflexión más profunda, en ese sabor medio amargo que tengo por ese hecho que nos retrotrae a épocas ya superadas, por otro lado digo, si quieren ir por ese lado, bueno, acá hay, pongámosle, 650.000, 660.000 personas que pusieron su nombre completo, su credencial, su huella dactilar y su teléfono celular. Más del 50% tienen el teléfono celular en las papeletas. O sea, la gente da la cara. No les preocupa nada. Sí les preocupa el país, por supuesto, y les preocupa que el Uruguay se saque de encima esos 135 artículos, pero no tienen miedo de dar la cara. No les Muchas veces he escuchado por parte de quienes promueven la consulta popular para derogar estos artículos que el grueso de la población desconoce la LUC en su totalidad, ya no solo estos 135 artículos, incluso ustedes lo han dicho, por la propia urgencia que la ley impone en su tratamiento, por lo amplísima que ella implicaba, el momento en el medio de la pandemia, etcétera, etcétera. Y yo creo que es acertado ese comentario, la inmensa mayoría desconoce. Pero también se ha dicho, y me parece que también es acertado, que la inmensa mayoría de los que firma tampoco conoce a la perfección la ley en general y los 135 artículos en particular. ¿Vos qué decís? Yo lo que digo es que el que firmó, firmó consciente. No hay firma que no es consciente. Si agarrás a cada uno de los firmantes, quizás no sepa los 135 artículos, pero sabe los 3 o 4... Rafa, repetí el último enunciado porque se entrecortó un poquito, por favor. Que yo digo que la gente que firmó, firmó consciente. No, la gente no te firma y pone la huella despreocupada. Quizás no sepa todas no hablemos de artículos, hablemos de temáticas de los 135 artículos, porque el de la educación y el de la vivienda te llevan la mitad de los artículos. Entonces son 7, 8 temáticas que están ahí arriba de la mesa. Pero la gente es consciente de algunas de esas temáticas.
Y por eso firma. La gente que te puedan desalojar porque alquilaste sin garantía, pero siendo buen pagador te puedan desalojar, tanto gente que alquila como por el régimen viejo, que incluso no lo tocaría esto, o propietario, te dicen, no se puede desalojar en 30 días un buen pagador. No es justo. Ujú. Y entonces alguien dice, la otra vez en una familia dice, bueno, pero habrá un caso. Y la mujer le dijo a la pareja, marido, no sé, le dijo, aunque sea un caso, no es justo que siendo buen pagador, que te desalojen. Ah, si no cumplís es otra cosa. Digo, pero si sos buen pagador, ¿por qué te van a desalojar en un mes? Bueno, te dan 6 meses, es otra cosa, tú te podés arreglar. Porque la gente en Uruguay tiene un sentido de la justicia. Y por eso se quieren anular los artículos de la LUC. Estos Te despido porque 135. tenés otros compromisos, pero Sí, antes sí. te leo un par de mensajes. Mari dice, buenos días, es verdad lo de Michelini, la gente está dentro de las casas y sin información, apenas explicás en las casas, la mayoría firma, te increpan porque no se informa de algo tan importante. Muy buen programa, lo dice Mari de Lagomar. Omar también se comunica, me gustaría saber grupo socioeconómico que hacen las encuestas, con todo respeto. Eduardo también se comunica por el chat del canal YouTube La Mañana en Camino. Hay 275.000 frentistas que no van a firmar. La Yaya dice, el Frente Amplio está acostumbrado a luchar, somos solo un partido, no somos solo un partido político, somos una fuerza renovadora. Bueno, algunos de los mensajes que han llegado, Rafael. Sí, y hay que hacer un homenaje a la gente, porque la gente se lo puso al hombro. Horas y horas y horas y horas tocando puertas, tocando timbres, palmas, en este momento. Ahora cuando estamos hablando nosotros, Alejandro, mirá que conseguí firma, mirá que pateé yo, pero hay compañeros que me superan con creces, con creces. Yo volví ayer de Rivera y hablando con algunos compañeros, decían, le digo, bueno, pero ya está bajando el sol, hay que tener cuidado. No, nos quedan 15 minutos, tenemos una manzana más para hacer. Es místico, es una cosa increíble, codo a codo. La otra vez una persona con bastón, entramos allá en la cantera bueno, en Montevideo, en un barrio de Montevideo, la cantera del Zorro, creo que es, y una de las compañeras iba con bastón, caminando puerta a puerta. El bastón le ayudaba más a tocar las puertas, eso es cierto. Era más fácil con el bastón tocar la puerta, pero eso, y en el medio de la pandemia, que podía estar cuidándose esa persona, es Mira, maravilloso. alguien justo pregunta, ¿cómo hago para ir o cómo hago para que vengan? Hay muchísimas formas. Ahora, si la persona está cerca de 18, o está cerca de un local del sindicato, de un sindicato, o si está cerca de un local de comité de base, se acerca ahí. Si no, entra en la web, porque yofirmo.ui, y ahí debe haber algunos teléfonos o algunos mecanismos. Eso no lo tengo en la cabeza. Acá tengo alguna propaganda, pero esta es yofirmo.ui, y ahí va a encontrar un teléfono, se la va a buscar, que nos avise. Y si no, que te deje el celular, Alejandro, y la llamamos más tarde. Me Bien, lo pasas perfecto. tú. Bien, No podemos perfecto. perder una firma. Mira, buen día, justamente hay que firmar para poder decir, un poco en respuesta a la pregunta que yo te hacía, me parece, justamente hay que firmar para poder decidir entre todos, que se dé la discusión de los temas, se votó a escondidas, y también, mira, se ve hay gente que nos está escuchando, dice, juntando firmas en Villa García, orgullosa de serlo, de formar parte de esto, creo que dice Liliane en una fotografía que se ve a ella con otras personas, y exhiben allí la papeleta, se ve que hay un acto de militancia, ¿no? Bueno, Rafael, gracias por el tiempo Sí, y la seguimos no. más. Y la semana que viene o la otra, cuando tú digas, Alejandro, volvemos a analizar la situación. Bien, sobre este tema y sobre un manojo que tengo, mira, tengo una valija, vengo acumulando temas para conversar con vos sos consciente. Dale, Dale, te mando un abrazo. un abrazo grande, chao, hasta luego.